Capítulo Llamamiento de Orson Pratt a servir, del libro Revelaciones en Contexto y escrito por Matthew McBride. Orson Pratt fue un niño inquisitivo y curioso. Recordaba que a temprana edad tenía muchas serias impresiones en cuanto a Dios y a un futuro estado. Aunque sus padres, Jared y Charity Pratt, no estaban afiliados a ninguna iglesia en particular, alentaron a su hijo a leer la Biblia en busca de respuestas a sus muchas preguntas. Su lectura únicamente despertó más preguntas. Como Pratt diría más tarde, la familia se contaba entre los pobres de este mundo. Recordaba que una serie de desgracias los mantuvo en los abismos de la pobreza. Debido a su situación precaria, los padres de Pratt lo enviaron a la edad de 11 años a trabajar en los campos de otros granjeros a cambio de alojamiento y alimentos. Durante casi 9 años, Pratt trabajó como jornalero para varios granjeros en diversos lugares que abarcaban un extenso territorio desde Ohio hasta Long Island. Aunque se sentía zarandeado de un lugar a otro sin lugar permanente para vivir, señaló que las primeras impresiones de la moralidad y la religión que mis padres me habían inculcado siempre permanecieron conmigo y le sirvieron de ancla. Pratt siguió sintiendo la preocupación de estar preparado para un futuro estado, pero no fue sino hasta el otoño de 1829 que comenzó a orar sinceramente para recibir guía espiritual en su vida. Más tarde escribió: en las silenciosas sombras de la noche, mientras que otros descansaban sobre la almohada, solía retirarme a un lugar secreto en los campos o praderas solitarias y me inclinaba hasta ante el Señor y oraba durante horas. Resumió lo que sentía en aquel momento así: el mayor deseo de mi corazón era que el Señor manifestara su voluntad concerniente a mí. Una visita inesperada. Él persistió en sus oraciones mientras trabajaba en granjas a cambio de alojamiento y alimento cerca de la casa de la familia en Canaan, Nueva York, hasta septiembre de 1830. En ese mes recibió la visita de su hermano mayor, Parley. Solo unas semanas antes, Parley Pratt había encontrado el Libro de Mormón y se había convertido a la iglesia que había fundado su traductor, José Smith. Habiéndose bautizado hacía poco y habiendo sido ordenado a predicar, Pratt, ya mayor, viajó al este de Canaán, resuelto a compartir su entusiasmo por su nueva fe con su familia. Aunque sus padres creían en parte, Parley más tarde señaló: mi hermano Orson, un joven de 19 años, lo recibió de todo corazón. Lo que Orson Pratt oyó en el mensaje de su hermano satisfizo sus anhelos espirituales y se bautizó el 19 de septiembre, cuando cumplió 19 años. Unas semanas después de su bautismo se marchó a Fayette, Nueva York, ansioso por conocer a José Smith. Un llamado a predicar. Después de un viaje de más de 300 kilómetros, Pratt llegó a la casa de Peter Whitmer padre, donde residía José Smith en aquel entonces. Ahí conoció a José y se enteró de que su hermano Parley había sido llamado por revelación para ir a los lamanitas para proclamarles alegres nuevas de gran gozo. Orson Pratt, aún ansioso por conocer la voluntad del Señor con respecto a él, le pidió a José si él le podía determinar cuál era su misión. ¿Había una revelación para él como la había habido para su hermano? José Smith invitó a Orson Pratt y a John Whitmer a la planta de arriba, al salón donde José había terminado hacía poco la traducción del Libro de Mormón. En ese espacio más privado, José le preguntó a Pratt si estaría dispuesto a escribir la revelación a medida que él la dictaba. Por ser en aquel entonces joven y tímido, y al sentir su falta de dignidad, Pratt preguntó si John Whitmer podía actuar como escriba en lugar de él. José Smith estuvo de acuerdo y sacó una pequeña piedra llamada la piedra vidente y poniéndola en un sombrero comenzó a hablar. En la revelación el Señor elogió a Pratt por su fe y lo llamó al ministerio. Bendito eres porque has creído y más bendito eres porque te he llamado a predicar mi evangelio.
Orson Pratt describió más tarde sus sentimientos al oír al Señor hablarle por medio de José Smith. Consideré que se trataba de un llamamiento muy grande e importante y me sentía totalmente incompetente a menos que el Señor me preparara por medio de su Espíritu. El 1 de diciembre, José Smith lo ordenó Elder y Pratt inmediatamente hizo los preparativos para embarcarse. Aunque la revelación no había especificado a dónde iría, se decidió que debía predicar en Colesville, Nueva York. Pratt confiaba en esa promesa en la revelación que decía: alza tu voz sin cesar, porque han hablado Dios al Señor. Profetiza pues, y te será dado por el poder del Espíritu Santo. Más tarde reflexionó. Pensé que a menos de que el Señor derramara su espíritu sobre mí más plenamente de lo que hasta ese momento había percibido, nunca podría cumplir con esos deberes de manera aceptable ante su vista. Llevando consigo una carta de presentación firmada por José Smith, Pratt llegó a Colesville, donde obedientemente comenzó a abrir la boca en reuniones públicas y a enseñar las cosas de Dios, según el Espíritu Santo me permitía expresarlas. La pequeña rama de la iglesia en Colesville lo recibió con calidez y regresó a Fayette más tarde ese mismo mes. Pratt confesó que con frecuencia se sentía que temblaba y se desalentaba por temor a que nunca fuera capaz de cumplir y llevar a cabo una obra tan grandiosa. Sin embargo, la revelación le aclaró la voluntad del Señor y salió a servir como misionero y apóstol durante más de 60 años en respuesta a ese llamado.